Y seguimos en la levantada hablando de cofradías y, como saben, y ya adelantábamos la semana pasada, la Cofradía de Veracruz ha inaugurado esa exposición en la Fundación Cajasol para conmemorar el 250 aniversario de la bendición y puesta al culto del Santísimo Cristo de la Veracruz. Obviamente nosotros no podíamos conformarnos con esas pinceladas que le ofrecimos la pasada semana y queríamos mostrarles en profundidad qué es esta exposición, qué contiene y sobre todo lo que nos quiere mostrar hasta el próximo 12 de julio. Con su mayordomo, con el mayordomo de la Cofradía de Veracruz, con Alberto Palazón, hemos querido hacer el reportaje no solamente de esta imagen del Santísimo Cristo de la Veracruz, sino también lo que es la historia de la hermandad. Hace 250 años, Cádiz era una gran ciudad ilustrada. La Real Academia de Medicina y Cirugía de la ciudad era un referente a nivel nacional. Era el año 1773 cuando fallecía el marino y científico Jorge Juan y el joven gaditano Celestino Mutis ya trabajaba en Colombia en su tratado de botánica. Un año en donde, entre otras curiosidades, llegaba a la bahía de Cádiz un barco procedente de Manila con un elefante, regalo para Carlos III. Y en lo religioso, en la iglesia de San Francisco de Cádiz, en la antigua capilla de la Cofradía de Veracruz, se bendecía la nueva imagen para el culto del Santísimo Cristo. Una imagen que llegó gracias a la donación de Juan Gómez de Figueroa. Para explicar la historia del Señor también hay que contextualizarse y ver el antes, el momento y el después, ¿no?, de su llegada. Por supuesto no podemos olvidar la fundación de la hermandad, que antes hicimos referencia y que fue en 1566. Y bueno, aquí en esta línea del tiempo, en la cual creo que con bastante acierto hemos sabido plasmar, lo que se le intenta dar al espectador es esa línea en el tiempo en donde el espectador vea la contextualización en donde se encuentra el Señor, que es en el convento y que se funda en 1566, los avatares históricos, políticos que pudo tener la hermandad, bueno, por ejemplo, como fue el asalto anglo-holandés de 1596, y por supuesto ya la época de oro de la hermandad, ya en el siglo XVIII, cuando en 1773, a través de un escrito en el cual se refleja en los paneles, don Juan Gómez de Figueroa, gran benefactor de la hermandad y valedor tanto del Cristo como de los retablos actuales, hace la donación del Señor de la Veracruz. Una aportación patrimonial a la hermandad que también incluía la capilla que hoy conocemos, también de estilo genovés y que transmite la idiosincrasia de la Corporación Centenaria de San Francisco. Lo que hemos querido es hacer un recorrido histórico-artístico del Señor, ¿no? Y como no podemos dejar de representar pues lo que es su capilla y su retablo, ¿no? Bastante significativo, bastante especial y que dice mucho de la idiosincrasia de la hermandad y del propio Señor de la Veracruz. Un marco inigualable que guarda, entre otros tesoros, los ángeles lampareros que ahora se pueden redescubrir gracias a su disposición. Ángeles, bueno, en este caso por mi amigo y artista José Miguel Sánchez Peña, siempre nos tenía dicho de que eran de una factura bastante considerable y que daba tristeza y pena de que no se contemplase en su plenitud donde están ubicados en la capilla, ¿no? Entonces hemos visto la oportunidad perfecta, no solamente para recrear la capilla, sino hacer un ángulo bidimensional con el vinilo y a su vez bajando los ángeles lampareros, y no solamente para que el espectador o los propios hermanos puedan disfrutar de la calidad artística que tienen los mismos, sino también ver la fisonomía y la volumetría de la escuela genovesa a la que a su vez también pertenece el Santísimo Cristo de la Veracruz. Una capilla que ni es la original de la hermandad ni tampoco su emplazamiento, y es que la vida de Veracruz comenzó junto a la sacristía baja. Allí se ubicaba la primitiva capilla de la corporación, pero la ampliación del convento y el crecimiento de la cofradía provocaron el cambio que hoy conocemos. Comienza en lo que hoy en día sería la sacristía baja del convento. Ahí se establecería la capilla, se ordena en 1566 su construcción con el auspicio de los franciscanos, y en principio por la figura de Juan Navarro, y la que se funda la hermandad, y se hace en ese mismo solar junto con un retablo atribuido a Alejandro Saavedra. Los gustos de la época cambiaron, siglo XVIII, la explosión del comercio indiano, viene una época de opulencia en la ciudad y el convento crece, el convento es salto para las misiones americanas y a su vez pues la hermandad que se encuentra en esa situación también crece. Entonces hace una permuta de solar por el solar que hoy en día tenemos en nuestra posición y el que conocemos todos los gaditanos. Como tampoco es original la imagen del Santísimo Cristo de la Veracruz. En los inicios de la historia de la hermandad, el Señor estaba realizado de papelón, los denominados Cristos indianos.
Veracruz tuvo varios en propiedad a lo largo de su historia, conservando a día de hoy el último, que tiene más de 250 años. Lo curioso es el material en que está hecho y por quién está hecho. Era una época, una moda en la cual lo americano era lo que estaba de moda, la producción de la imaginería americana era la que se traía para la ciudad, Cádiz, evidentemente, Puerto de las Américas era el primer sitio donde se recepcionaba y tenía mucho popular entre ellos. De hecho, algunos crucificados de esta factura, dicho por el propio profesor Amador Barrero, dicen que algunos están hechos con pasta de yuca y algunos incluso han tenido a tener códices de estilo inca, ¿sabes? O maya. O sea, ya no solamente es la postura, sino solamente también el contexto histórico de lo que contiene esas piezas. Por desgracia, se hizo una radiografía por parte de la empresa Arnova, encabezada por Fabián, y no fue así. Una imagen que tenía tanta devoción que la llegada del Cristo genovés no consiguió desbancar el lugar que tenía entre sus hermanos. Tanto es así que hasta el siglo XIX siguió al culto hasta la sustitución definitiva. Fue tanta la devoción que tuvo en la ciudad y entre sus hermanos devotos que con la llegada del crucificado italiano, el que hoy tenemos en nuestro retablo y damos culto, en 1773, no consiguió, a pesar de su valía artística, no consiguió sustituirlo, sino los hermanos pidieron que volvieran el Cristo de papelón y estuvo hasta finales del siglo XIX. O sea, que realmente que el Cristo italiano que esté ahora en la capilla y presidiendo nuestros cultos y al cual le damos culto diario, es fruto del cambio de mentalidad, de un cambio generacional que se produce desde finales del siglo XIX a principios del siglo XX. Una imagen que pasó a donde hoy está el columbario de la iglesia de San Francisco y posteriormente a la Casa de la Hermandad hasta su restauración en el año 2016. Es un Cristo que realmente para nosotros no tiene ningún tipo de devoción, por desgracia, ¿no? Quizá porque no lo hemos conocido, ni en la época en la que nos ha tocado vivir ha llegado ese sentimiento, ese arraigo hacia este crucificado. Pero sí es cierto que existía cierto cariño del momento que sabíamos de su existencia, que en aquel entonces se encontraba en lo que hoy en día es el columbario de San Francisco. Los padres franciscanos tuvo a bien cedernos y darnos la propiedad del crucificado y mantenerlo en la Casa Hermandad, y aprovechábamos, por supuesto, pues, el aniversario del 450 aniversario de la Hermandad para la restauración y puesta en valor del mismo, ¿no? En esta exposición conmemorativa del 250 aniversario de la bendición y puesta al culto del Santísimo Cristo de la Veracruz, también se redescubre el patrimonio y el ajuar atesorado durante siglos por la cofradía y que los hermanos que estuvieron implicados en su reorganización consiguieron recuperar. Y sobre todo tras vivir unos siglos convulsos como el siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX con el asalto a la capilla. Ya en el siglo XX hay un estancamiento y ya en el 31 pues podemos ver los fastos sucesos que sucedieron con el asalto del convento de San Francisco, en donde el Señor sufrió unos desperfectos, no pudo ser quemado ni destruido por el anclaje que tenía el crucifijo al altar, pero sí, en muestras de rabia, por los exaltados le quebraron las piernas, pero sí consiguieron que las imágenes que acompañaban al Cristo de la Veracruz, era una imagen italiana, de factura italiana, también genovesa, por lo que podemos contemplar en las fotos, se perdieran y fueran pastas de llamas en el propio atrio, hoy patio, pero antes atrio del convento de San Francisco. Pero sin duda el siglo XX fue el siglo de la recuperación de esta centenaria hermandad, primero de la mano de Ramón Grosso, otro de los grandes nombres de la Veracruz. Su papel es primordial en la historia de la cofradía. Está don Juan Gómez de Figueroa, que en el siglo XVIII hizo las aportaciones que hizo y tenemos el patrimonio que tenemos, y también la de la figura de Ramón Grosso. De entender que este señor, mayordomo, porque entonces el mayordomo era el hermano mayor, no es la figura como hoy en día entendemos del mayordomo, consiguió renacer de su ceniza una hermandad que estaba prácticamente extinguida tras los fastos de 1931. Y no solamente consigue hacer eso, sino la pone otra vez en la cúspide, ¿no? Intentándole darle incluso títulos nobiliarios, y que incluso casas de cierto prestigio noble y burguesa se volvieran a pertenecer a la hermandad, y en cierto modo lo consiguió. No solamente supo sustituir ese ámbito social, sino también patrimonial. De su mano también llegó la imagen de la Dolorosa que hoy conocemos, obra de Sebastián Santos. La casualidad, el destino o la providencia hizo que Grosso conociese al imaginero.
no solamente hace que contacte con Sebastián Santos Rojas, con el escultor, autor actual de la imagen dolorosa, a través de un acto fortuito. Realmente ese señor estaba veraneando en Cádiz y, bueno, por su condición de doctor, don Ramón pues atendió a su señora que estaba embarazada del entonces, ahora escultor, don Sebastián Santos Calero, también un insigne escultor y académico de la Escuela de Bellas Artes de Sevilla. Y a raíz pues, de ese contacto, de esa atención médica, pues hizo que la dolorosa que recayese en nuestras manos, y hoy en día pues, tenemos para la veneración y para el gusto de todos los cofrades. Gracias a él también se recuperó el grupo escultórico con el que procesionaba el Señor, un calvario, porque desde su origen la hermandad concibió la salida procesional del Santísimo Cristo con esta estética, hasta la reorganización de la hermandad. El Cristo hoy en día sería impensable verlo con imaginería acompañándolo con un misterio, pero es que a lo largo de los siglos es que realmente el Cristo siempre ha sido acompañado con un misterio, con un calvario, ¿no? Y bueno, este señor pues lo entendía así, su hermano también en la época lo entendieron así, y tras la pérdida, por desgracia, de ese misterio terreno que antes hacía mención, hacer la factura de una nueva imaginería, que es la que se encuentra a mi espalda, que es la de Miguel Laínez Capote, y es la que la pone en disposición del Señor a sus pies. Un conjunto escultórico que procesionó en varias andas, aunque solo se conserva la actual, que sale a la calle cada lunes santo, y el antiguo paso de misterio de Pecho Paloma. Bueno, han sido varias las andas que ha tenido el Señor a lo largo de la historia. Ha tenido algunas de estilo decimonónico, que se conservan algunas fotos de ella, no, por desgracia no en el archivo, y seguidamente el más conocido, que es el de Pecho Paloma, ¿no? Un paso que fue hecho a finales del siglo XIX por carpinteros de la ciudad, dorados por doradores de la ciudad, por tanto una obra gaditanísima también, y que marcó no solamente el estilo de la cofradía, sino también el estilo de la Semana Santa. Intentaba emular esas peanas enormes, ya a finales de esos años, ya adaptadas al nuevo sistema de carga, ya de hombro y interior, y que intentaba por hacer unos pasos de mayores dimensiones para que todos esos hombres cabiesen en su interior. A finales de la década de los 80, la hermandad decide sustituir este paso por otro nuevo y encarga la obra al tallista Antonio Martín. Bueno, ya a partir de 1988, por las condiciones en las que se encontraba el paso, pues los hermanos de entonces decidieron pues meterse en una nueva andadura de un paso nuevo, manteniendo los estilos, todo dentro del rococó, como se puede observar, y siempre de la mano y el diseño de uno de los artistas más insignes de la época, como fue la persona de Antonio Martín, autor de grandes obras de la Semana Santa, no solamente gaditana, sino de la Semana Santa jerezana, sevillana, e incluso tenemos la peculiaridad de que incluso el paso del Santísimo Cristo se hizo de manera coetánea a la realización también del retablo de la Virgen del Rocío, el último gran retablo de la cristiandad, y que por curiosidad fue tanto en el paso como en el retablo de la Virgen del Rocío intervinieron los mismos artistas, ebanistería Bailar, tallista Antonio Martín e imaginería de Manolo Carmona. Un paso lleno de simbología, pero todo en torno al culto de la Santa Cruz de Cristo, a la verdadera cruz. Sus cartelas son fiel reflejo de su historia. El discurso que tiene el paso en sus cartelas es la historia de la Santa Veracruz, desde que Heraclio junto con Santa Elena la descubren, la llevan a Constantino, y el Constantino ya es repartida por todo el Imperio bizantino, incluso ya por el Imperio de Occidente, para dar cruz a aquel entonces la Santa Cruz, hoy en día repartida en millones de pedazos en diferentes relicarios, y al que nosotros también veneramos, como es el Lignum Crucis. Pero no solo sus cartelas, también la imaginería menor, en donde están presentados los santos, que también han tenido vinculación con la Cruz de Cristo. Es una imaginería que también está, podríamos decir, relacionada con la adoración de la cruz, no solamente las cartelas, como hemos dicho antes, Heraclio, Emperador Constantino, Santa Elena, sino también aquellas figuras de la cristiandad en la cual se relaciona realmente con la cruz, como el Longinos, la primera persona que se convierte tras realmente ver y clavar la lanza en el costado al Señor, al cristianismo. Santa Elena, evidentemente, que fue la primera adoradora y la que descubrió la cruz de nuestro Señor. María Magdalena Penitente, que es la que realmente en su actitud adorante a la cruz,
Y por último también podríamos decir que es la de San Andrés, aquel maestro en el cual, seguidor primero de Cristo, en que pidió que no fuese sacrificado ni martirizado como nuestro Señor, sino fuese crucificado en aspas, tal como se representa en la iconografía. Dos piezas, la del paso antiguo y el actual, que era casi obligatorio que se mostrasen en esta exposición, ya que especialmente las andas actuales son la última gran obra que la cofradía ha dedicado al Señor. Es que el discurso de la exposición evocaba terminarlo con el paso del Señor. Es la gran última obra que ha tenido el Señor en torno a su figura, y no podía faltar en esta exposición que, por supuesto, aquel retablo andante que cada lunes santo se hace presencia en las calles del lunes santo, pues en las calles de Cádiz durante la noche del lunes santo, pues estuviesen en la exposición y lo contemplase en toda su magnitud, o al menos el frontal, con toda la imaginería que le rodease. Una imagen, la del Cristo, que aunque durante muchos años y décadas se ha atribuido a la escuela napolitana, los últimos estudios lo ubican en la escuela genovesa afincada en Cádiz, a la que la cofradía de Veracruz ha querido rendir tributo. Con estas premisas, nosotros lo que hemos querido hacer es una pequeña reivindicación de la escuela genovesa, y no tanto como la escuela genovesa, sino como la escuela de Cádiz en el siglo XVIII. En el siglo XVIII podemos tener la escuela granadina, podemos tener la escuela sevillana, y en Cádiz se da un fenómeno de escultura y pintura, como puede ser la escuela genovesa, que se asienta y hace de sí misma, mezclando los estilos de ambos países y de ambas culturas, creando lo que para algunos entendemos como puede ser una propia escuela, que es la escuela de Cádiz. Varias hermandades han aportado sus piezas a esta muestra, que puede disfrutarse hasta el próximo 12 de julio. Entre ellas, la Archicofradía del Pilar, que cuenta en su patrimonio con la imagen de un San Francisco penitente, que recuerda sus facciones a la del Santísimo Cristo de la Veracruz. Una de las piezas que hemos elegido ha sido la de San Francisco adorando la cruz. Es una pieza del círculo de Mariano Magallano, que es la que hoy en día se está atribuyendo al Señor del Señor de la Veracruz, y en él pues podemos ver que perfectamente tiene un pabellón auditivo que casi es calcado al Señor de la Veracruz, así como un mentor bífido partido en dos y las volumetrías del pelo, ¿no? Que claramente recuerdan al Señor de la Veracruz, así como el crucificado que porta en sus manos, con ese movimiento del velo y ese escorzo tan pronunciado, haciendo esa praxis italiana, siempre mirando esos tiempos clásicos italianos, ¿no? Que siempre hace referencia, y que en esta manera, en esta obra, se conjuga de manera muy fidedigna. Además, la Hermandad de la Santa Caridad, el Carmen o la Parroquia del Rosario también han aportado piezas que recuerdan a la imagen del emperador dormido, como así lo llamó uno de sus devotos, Miguel Morgado. Que llegó por casualidad la Hermandad de la Santa Caridad, llegó a nuestro oído, y cuando lo vimos pues nos quedamos sorprendidos de la exactitud y de lo que se parece al Señor de la Veracruz, ¿no? Es parcialmente calcado, como lo he dicho antes, con esa S praxiteliana tan clásica, ese velo al aire, esa caída de los brazos, la volumetría de su cabeza, hace que creamos incluso que es un pequeño Cristo de la Veracruz en pequeño formato, así también como el crucificado que también exponemos, que es de la Hermandad del Carmen. Y en este aniversario, y para conseguir el verdadero esplendor del Santísimo Cristo, Veracruz ha querido restaurar la iluminación de la capilla. Así la ha dotado de una iluminación artística que permite ver la belleza, no solo de la imagen, sino de la capilla en sí. De no solamente darle una iluminación artística a la capilla y ponerla más en valor, aún si cabe, sino también buscando la seguridad. Una instalación que ya rondaba cerca de los 30 o 40 años, y entonces pues veíamos que la seguridad de la misma pues corría peligro. Un trabajo realizado por la empresa Itelce, que ha realizado un estudio previo de este espacio y ahora lo ha dotado de dos iluminaciones, la ordinaria y otra para los actos de la hermandad. Los resultados pues están ahí visibles a la vista. En la actualidad pues tenemos una iluminación artística que antes pues no existía, en dos fases, que es una fase que es la fase de iluminación diaria, de culto diario, y después una iluminación artística para cultos extraordinarios, para cultos ya de mucha mayor relevancia, ¿no? Y que eso pues implica lo que es la iluminación también, no solamente un mayor enfoque de las imágenes, sino también de la bóveda en diferentes fases. Una iluminación que además no solo permite redescubrir la capilla, sino también conlleva un ahorro energético y económico. El resultado económico, y me explico a esto, sino que la hermandad ha pasado de tener un gasto diario de 4.500 vatios
a tener un gasto diario de 900 vatios. O sea que estamos rebajando cerca del 70% de vatios en unos tiempos en los cuales la energía es tan cara y una cosa tan solicitada para el consumo. Entonces, pues eso pues, nos pone bastante alegría. No solamente aportamos al modelo ecológico que se puede hoy exportar en la sociedad, ¿no?, sino también pues, ponemos en valor ese patrimonio que con este tipo de iluminación e instalaciones, pues el espectador, los fieles o incluso los visitantes que vienen a la ciudad, que en estos días son muchos, pueden contemplar la capilla en todo su esplendor. Christus Victus, 250 años del Señor de la Veracruz, recoge la historia no solo de la imagen cristífera, sino también la historia de una de las cofradías más señeras y representativas de la Semana Santa de Cádiz, una corporación que cada lunes santo nos hace soñar con la gran ciudad que fue Cádiz. Y nos despedimos ya hasta la próxima semana, donde ya estaremos inmersos en ese mes de julio carmelitano, pero como ya saben, este sábado se ha presentado en la Iglesia del Carmen el cartel Cádiz del Carmen, con el que se inician estos actos previos al 7 de julio. Como les acabo de decir, la novena empieza este viernes 7 de julio, primero con ese rezo del Rosario, y a las 8 de la tarde todos los días la celebración de la Santa Misa en la Iglesia del Carmen, y como saben, después la Casa de Hermandad todos los días se abre para que todos los hermanos y devotos de la Hermandad Carmelitana pues tengan un rato de convivencia. Pero no solamente eso, ya saben que la Iglesia de San Juan de Dios ya está ocupada, en este caso por los titulares de la Cofradía del Ecce-Homo. Este viernes 30 de junio han sido trasladados hasta esta iglesia, donde permanecerán durante las obras de la iglesia de San Pablo, del techado de la iglesia de San Pablo. Nosotros la próxima semana pues les mostraremos precisamente imágenes de este traslado, y no sin antes pues hablar de esa situación preocupante de la Iglesia de la Merced, por lo que ha tenido que ser suspendido precisamente el Rosario de la Merced, que se iba a celebrar durante este fin de semana. Estos son algunos de los apuntes cofrades. Ya el próximo domingo nos volveremos a ver, ya inmersos en el mes de julio, ya a las puertas de un nuevo día 16, y esperemos que durante esta semana disfruten del Carmen, acérquense por la Alameda, disfruten de nuestra ciudad, y como siempre les deseo que nunca les falte la esperanza. Hasta la semana que viene.